Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts y el Dr. Dan Paul Gray y Dave Smith y ustedes. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Durante la pausa entre la previa programación y esta, hay una pequeña discusión o un diálogo sobre la obra terminada por Cristo. A eso se refiere, ¿no? Correcto. La santificación. Escuchamos la expresión frecuentemente, santificación progresiva, y supongo que eso quiere decir que estamos creciendo en la gracia, etcétera, etcétera. Usted está diciendo que realmente no tiene nada que ver con la santificación. Eso ya es perfecto. Sí. Tenemos que tener cuidado porque si no entendemos dónde fue derrotado el pecado y cuándo fue derrotado, no podremos crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Es una imposibilidad. Bueno, es derrotado en la cruz del Calvario. Fue derrotada en la cruz del Calvario y se aplica a mi vida desde el momento de la redención. Entonces yo no puedo convertirme en un cristiano progresivamente. Yo soy instantáneamente un cristiano con los beneficios del poder del pecado eliminado y Dios me aparta para sí mismo porque el poder del pecado es eliminado en la conversión. Pero el Dr. Gray está diciendo que el crecer en la gracia y el conocimiento del Señor es santificación. Bueno, ¿correcto? Correcto. Sí, pero Es que mire, de la manera que lo está tratando, es casi como la doctrina de seguridad eterna. no, para nada. Permítame explicarlo. Entiendo lo que quiere decir. Yo estudié con los bautistas por 7 años y los amo. Y tienen bastante verdad, pero creemos que los cristianos pueden caer y perder su camino, pero ellos no creen eso. El punto es, si una persona se convierte y en verdad se convierte, son lavados, son limpiados, son libertados, están rumbo al cielo. Ahora el proceso de la jornada comienza. Ese proceso de la jornada, en mi mente, requiere la disciplina de el entender la teología, entender el mensaje de la cruz, entender la doctrina del Espíritu Santo, entender la doctrina de la segunda venida. Todas esas doctrinas están ahí para que yo estudie y aprenda con el hecho de cómo vivir una vida cristiana todos los días. Esa es la meta. ¿Cómo puedo vivir una vida cristiana todos los días? Comencé en la jornada, pero ahora esta jornada va a requerir de que yo viva sobre la tentación de la carne, la atracción del mundo y el poder de Satanás. ¿Cómo lo hago? Lo hago comenzando y nunca dejando el entendimiento de fe en la cruz. Entendiendo eso, que trata con el problema del pecado y la naturaleza Lidió pecaminosa. con. Bueno, ese es el punto divisor ahí. Y continúa. No, lidió ya con ello. ¿No cree que continúa? Nosotros. ¿Qué tal si en un mes yo maldigo y pierdo Pero mi eso no temperamento cambia. y necesito perdón? Eso no, lo que usted está diciendo es teología común entre pastores y predicadores en todo lugar. Lo que este mensaje demanda es que lleguemos a comprender qué es lo que Pablo dice en 1 Corintios 6:11, hablándole a la iglesia de Corinto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Cuando usted estudia la palabra santificados en el Nuevo Pacto, jamás es una obra progresiva. Siempre es un evento que declara su vida como esto. Lo que usted está describiendo es exactamente correcto, pero estamos llamándole lo equivocado. Crecemos en el conocimiento. Permítame dar 2 ilustraciones que tal vez puedan ayudar. Hay personas que vienen a este país legalmente y ellos viven como extranjeros, tal vez vienen de un país comunista y ellos pasan por ese proceso de convertirse en ciudadanos.
y ellos se presentan bajo una corte, un tribunal, en cierto momento levantan la mano y juran lealtad a los Estados Unidos de América. En ese momento son estadounidenses. No se están convirtiendo en estadounidenses, son estadounidenses. Pero ¿saben qué es lo que tienen que hacer desde ese momento en adelante? Basándose en el hecho de que son estadounidenses, ¿cuáles son los beneficios para el público americano, de los que ellos no saben nada aún? No se están convirtiendo progresivamente en estadounidenses, sino que progresivamente aprenden de los beneficios que nos da el ser estadounidenses. El creyente está en el mismo estatus. Vayamos a otro ejemplo. Miren, varias veces al año hay eventos de reclutamiento en los deportes. Y los mejores ¿Tenían qué? reclutamientos. Sí. Y los mejores jugadores colegiales de fútbol o baloncesto, y aquel tipo que, digamos que él es el número 1 de la NBA. Y él es el que es elegido número 1 en la primera ronda. Y al estar allí en ese foro, a él se le da su cachucha, el anuncio, y ¿saben qué? A él se le da un contrato en unos días, un contrato multimillonario, y él es un jugador de la NBA. ¿Saben qué es lo que no ha hecho aún? No ha jugado ni un juego en la NBA. Pero él es un jugador de la NBA. Aprender a jugar el juego, aprender a ser un estadounidense, aprender qué significa ser cristiano, comienza con el entendimiento de cómo llego yo a ser cristiano. Ahora que yo sé qué es lo que Dios hizo por mí, comienzo a aplicar eso a mi vida, y usted tiene la razón, eso es progresivo. Pero la santificación en las Escrituras en el Nuevo Testamento siempre se definen como fe en Cristo, y es ese momento, ese instante en el que la naturaleza pecaminosa, los poderes del pecado, el poder del diablo, el poder del mundo, el poder de la carne, fue derrotado. Ahora, con esa derrota, usted y yo estamos aprendiendo a caminar en el hecho de la victoria total que el Calvario ganó. Déjeme tratar de responderle. Me parece que usted está aplicando la definición de la santificación y lo está uniendo con la salvación. Yo entiendo, esas son dos palabras distintas, todo de lo mismo, pero en términos de la salvación, no hay duda que es definitivo, pero yo creo que la santificación es progresiva. La vida cristiana es lo que es. Sabemos lo que es, lo estamos viviendo. Bueno, realmente usted está diciendo que el aprenderlo es progresivo. Sí, es lo que usted el está aprender diciendo. y cómo hacerlo. Bueno, Pero eso la es progresivo. santificación Yo creo propiamente que no es algo progresivo. Es como Cristo no está viniendo a ser progresivamente el Hijo de Dios, Él lo es. En todo libro de teología que he leído, y he leído cientos, nunca ha habido una persona que está en desacuerdo con la idea de que la santificación es progresiva si usted tiene una teología Wesleyan. Ahora, si usted tiene una teología bautista o presbiteriana, lo van a creer diferente. eso realmente no es concreto desde el principio del siglo, cuando el movimiento de Wesley llegó, y usted lo sabe mejor que yo, Dr. Gray. Ellos tenían la santificación como una segunda obra posterior, algo que sucede como evento después de la salvación. Wesley lo enseñó y terminó siendo algo correcto durante Yo cientos de crecí con años. eso. Más de 160 años, la mayoría de cristianos eran dominados por ese pensamiento. Casi al principio del siglo XX, cuando el Pentecostés comenzó a llegar a la escena, los fundadores del Pentecostés lo creían. William Durham, era un bautista que fue salvo, y él, no fue salvo, él fue salvo y después fue lleno con el bautismo del Espíritu Santo en la calle Azusa. Y él creció creyendo que la salvación traía la santificación. Entonces ahora él es confrontado con la santificación es una segunda obra posterior, la enseñanza de Wesley y del metodismo. Y él regresó a la calle Azusa en 1909, 10 y 11 y 12, justo antes de su muerte, y predicó en lo que él consideró la obra consumada de Cristo, lo cual
que yo creo Muy bien, pero lo totalmente. que él enseñó era que la santificación ocurría en la salvación. Él Ahí enseñaba, no, comienza, él sí. enseñaba que la santificación ocurrió y no era una progresión. Él enseñaba que había ocurrido en la salvación. El crecimiento es progresivo, pero crecemos de lo que nosotros somos y lo que tenemos. No crecemos progresivamente en lo que tenemos. Y esa es la diferencia. Y esa enseñanza fue el fundamento que dividió a la iglesia primitiva pentecostal y de la enseñanza de Durham de santificación en la redención, en la salvación. La santificación ocurría y las asambleas de Dios se formaron. A lo largo de los años, lo que hemos hecho es hacer que el término santificación progresiva sea igual a crecimiento progresivo. Pero no hay duda alguna en cuanto al crecimiento progresivo. Pero, mire, y ese es el mensaje de la cruz, esto surge de la verdad que el pecado es derrotado. Así que la definición para la santificación es la derrota del pecado. Cuando en la vida del creyente se Bien, derrota pero lo el que él pecado. está diciendo y tú estás diciendo, lo que estás diciendo es que la santificación no es progresiva, sino que ya es perfecta. Y él está diciendo, enseñando que crecemos en el aprendizaje de ello. Yo siempre Bueno. he enseñado que es definitivo y progresivo. Y así como Durham lo enseñó, que comienza en la conversión, en la salvación. Bueno, sí, pero y ahí es donde mucha confusión surge porque nosotros decimos que Dios no puede aceptar nada más que perfección. Entonces, ¿cómo pueden ser santificados parcialmente y crecer en la santificación? Y ser santificado completamente y crecer en la santificación. Ahí es donde mucha gente se confunde. Pero una de las cosas que nosotros enseñábamos es que hay una santificación posicional y una progresiva. ¿Me puede presentar la escritura que respalda eso? por Bueno, favor? eso es lo que las asambleas de Dios enseñan. Sí, pero ¿me puede dar escritura para eso? Bueno, mientras él está pensando en esos versículos, vamos a tener que ir a la pausa. Y ya volvemos, así que por favor no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Muy bien, estamos de vuelta. Volviendo a lo que estamos diciendo para yo entender correctamente sus puntos de vista. Usted está enseñando, y definitivamente una doctrina de las asambleas de Dios, creo, que somos progresivamente, vamos creciendo en la santificación. Y Lauren está diciendo que en la santificación usted no puede crecer en ello, ya es perfecto. Que nosotros sí crecemos, ¿correcto? Sí, definitivamente. Sí, ¿Qué está creciendo y cómo lo llama? Crecer en el conocimiento y usted crece en el conocimiento y la gracia del Yo Señor y llamo eso también la usted crece santificación. en la Es renovación. cómo definimos la palabra, yo creo. Miren, yo no veo que lo que el hermano Larson está enseñando sea incompatible con la idea de la seguridad incondicional o más bien con la seguridad condicional eterna. No creo que esté enseñando la seguridad incondicional eterna porque en cualquier momento usted puede elegir alejarse de esa santificación comprada en la cruz. Así que no creo que, miren, bueno, no es una idea en la que uno dice, bueno, sí, porque, bueno, Martín Lutero creía que en la salvación se acababa todo, no había más crecimiento ni nada más. Era la plenitud de la santidad, la perfección y se acabó. Eso es lo que los reformistas enseñaban. Entonces, nosotros llegamos ahora Pero y decimos, posicional estaba correcto. tenía la razón, pero después regresamos nosotros en la ideología metodista de Wesley y decimos que Sí. uno puede escoger alejarse de eso. Entonces, la idea, la realidad de la santificación, Dios no puede aceptar nada más que perfección. En la salvación, siendo lavado, justificado, siendo santificado, hechos limpios, vivir esa santificación, no obtener más santificación, sino vivir esa santificación, es lo que Pablo nos está definiendo aquí en Romanos. Porque miren, de donde yo salí, de ahí es de donde yo vengo en mi vida personalmente, en los últimos años, en mi propia formación espiritual y aún hasta podría decir que yo estoy en desacuerdo
y yo sé que esto sería blasfemo para algunos de las asambleas, pero estoy en desacuerdo con algunos de los eruditos en sus escritos sobre algunas de estas cosas pentecostales, porque están definiéndolo de la manera como usted lo está definiendo, pero yo estoy encontrándome en un lugar en el que hasta cierto punto nuestros hermanos reformados lo habían entendido correctamente, pero no totalmente, pero sí en cierto sentido en el de la idea de que uno es santificado y justificado desde la salvación y que, bueno, que vivimos eso y crecemos en esa idea, en esa gracia. No significa que en algún momento no podemos alejarnos de eso y rechazarlo. Permíteme hacer un comentario sobre la palabra. Si la palabra santificación no se puede usar para hablar de crecer en gracia, entonces no miro la necesidad para la palabra. Bueno, la necesidad de la palabra es que define la victoria sobre el pecado. Una persona santificada ha sido libertada del dominio del pecado por su unión con Cristo. Es lo que significa ser santificado. Como resultado de eso, la santificación, Dios ahora nos aparta para su propósito. Entonces, ¿cómo se define salvación? Bueno, la salvación incluye la justificación, la santificación y el nuevo modelo de la creación. Todo eso está allí, todo está en ese momento, en ese instante en el que el pecador es unido a Cristo. Y entonces nosotros creemos lo mismo, doctor Gray, simplemente que le estamos llamando otra cosa, pero lo que yo encontré es que si pensamos progresivamente relativamente en cuanto a lo de la santificación, eso detiene a una persona de mantener su fe en Cristo y la cruz al crecer. Y esta es la razón. Dos ideologías. Digamos que estoy luchando con las mentiras. No puedo dejar de mentir. Y yo veo mi problema y digo, oh, bueno, yo necesito la victoria sobre mentir. Oh, Jesús, dame la victoria sobre esta mentira. Tengo que tener esta victoria. Y estoy rogándole yo a Él, al mismo tiempo orando y pidiéndole victoria sobre el pecado. Pero eso sería la contradicción, la santificación progresiva. La manera correcta para dirigirme al pecado en mi vida es reconociendo que en el Calvario y en mi unión en el Calvario, yo no tengo que hacer eso ya más, porque Cristo ya lo hizo. Y ahora yo lo pongo a un lado. Yo me deshago de ello. ¿Por qué? Porque todo ya fue derrotado. Yo no tengo que hacer eso más. Hay dos diferentes mentalidades que el creyente atraviesa con esos escenarios. Y si nosotros pensamos que mentir es derrotado progresivamente, bueno, Cristo no lo ha derrotado aún, entonces yo no vengo desde una obra consumada. Por eso que la enseñanza de Durham fue tan importante. Nuestros amigos metodistas lo dijeron bien, santificación está en un evento. No provee la perfección, pero el evento es la salvación. Y si crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor, y yo sí llego a ser transformado a la imagen de Cristo, pero tengo que hacerlo desde el conocimiento de que el pecado que tenía dominio sobre mí antes ha sido roto, y esa es mi definición de santificación, que significa que el creyente ha sido libertado del dominio del pecado y ahora la fe en Cristo y la cruz me permite caminar en la victoria y el Espíritu Santo lo respalda. Y esa es la diferencia. Y mire, yo entiendo porque yo pensaba así desde hace muchos años y es culpa de él que yo piense de otra manera. Y Durham sí lo es culpa mía. Suya. Porque él seguía diciéndolo y yo estaba pensando, al estarlo diciendo, yo decía, no, es progresivo. Yo estaba pensando progresivamente y un día la luz se encendió y yo dije, mira, necio, mira, Cristo derrotó. Eso es lo que yo me llamo a mí mismo, hermano. Yo entiendo lo que está diciendo. Entonces, la derrota del pecado es la santificación. Y cuando yo lo leí, y estoy parafraseando un poco, pero él lo dijo, es erróneo, es falso pensar que Dios apartaría algo que no hubiera sido limpiado y libertado del dominio del pecado. Yo no creo que pueda estar de acuerdo, no creo que pueda estar de acuerdo más. Solía enseñar esto, pero no creo que pueda estar de acuerdo más con la declaración de que somos santificados y estamos siendo santificados. Por lo menos no de una manera concreta. Me gusta la declaración. Simplemente no sé pero si tiene que definirlo. Se tiene que definir. Sí, miren, porque la gente
la gente, mire, yo no quiero pelear con lo de las palabras, quiero que la gente entienda el proceso. Y si usted el sabe proceso que es la lo que derrota, es. Todos lo Sí. estamos viviendo. el proceso comienza cuando usted sabe que su pecado ya ha sido derrotado. Si usted piensa que su pecado es derrotado progresivamente, entonces usted ya está equivocado Sí, y no correcto. podrá ganar. Saben, de mi perspectiva, hermano Swagger, ah, si nosotros adoptamos completamente lo que el hermano Lon Larson está diciendo, estamos regresando al tema de los 9 pecados originales. Tratamos con eso toda nuestra vida. No entiendo eso. Tratamos con la naturaleza pecaminosa toda Por nuestra vida. supuesto. Y cuando tratamos con él, lo Sí, tratamos. pero ¿cómo lidia con ello? Se trata con el mensaje de la Correcto, cruz. lo cual Así dice es. que después de nuestra unión con Cristo, la naturaleza pecaminosa es derrotada. Pero es una cosa constante. Sí, tiene que aplicar eso A diariamente. diario, frecuentemente. Sí, dice a diariamente, diario. pero no está destruyendo pequeñas Y porciones. eso para Bueno, mí es Jesús dijo, si progresivo. me van a seguir, deben de negarse a sí mismo diariamente. Esa Tomar es la cruz y santificación. seguirme. Sí. Esa es la santificación. No sé cómo. Es que si nosotros estamos viviendo esa realización de lo que Cristo hizo en el Calvario y ya fue algo comprado, ¿cómo es que eso es negar nuestra naturaleza pecaminosa? ¿O cómo eso niega que tenemos naturaleza pecaminosa? Bueno, no Porque, estoy seguro si porque entiendo no. la pregunta. Sí, bueno, usted dijo que si creemos la manera como esto se presenta, como él lo presentó, entonces estamos negando nuestra naturaleza pecaminosa, no estamos reconociendo. Creo que sí estamos reconociendo la naturaleza pecaminosa. Creo que creo que entender la cruz nos hace más conscientes de nuestro pecado y de nuestra Sí. perdición. Bueno, él dio la ilustración de alguien que era temperamento, Sí, sí, que problema con mentía, mentir. sí. Y fue como un mes en su caminar cristiano y llega Sí. ahí y tiene ese problema. Bueno, entonces, ¿cómo se acerca a eso? Estoy bien sencillo en esto. En primer lugar, se admite que lo tiene. Trata con eso. Yo tengo pecado en mi vida. He pecado. Le he dicho a mi esposa, le conté a alguien mentiras, entonces tengo que admitirlo, he pecado. Bueno, admitir que pecó y ser libre de ello es algo distinto. Correcto. Entonces, el próximo paso es ser libertado. Pero si no admite Bueno, que lo él tiene, admitió, él dijo, Señor, bueno, Sí, yo usted admito, admitió él que dijo, lo hizo, Señor, claro. Entonces, usted yo admito necesita que he santificación pecado, pero progresiva. no puedo vencer ese pecado en mi propia fuerza, así que estoy reconociendo que tú ya has conquistado el pecado. Pero será Yo una voy- situación eso de es. Yo voy semántica. a permitir que... Probablemente. Bueno, sabemos eso. Teológicamente, Cristo conquistó el pecado una vez y para siempre. Pasado, presente y futuro. Sabemos eso. Entonces, lo que usted está diciendo es que hay que negarse. No lo puedo hacer. Por eso Sí, tengo que sí, confiar. No puedo negar las obras. Se regresa a lo que compartí anteriormente de la autodependencia. No Sí. podemos. Entonces, el concepto de la santificación progresiva en la iglesia tradicional muchas veces ha dependido en la autodependencia. Soy santificado Sí. porque estoy ayunando o estoy haciendo esto en particular. Y hablamos de esto en nuestro otro programa, en el mensaje de la cruz, esta mañana. Aquella gente que entra a lo de las raíces hebraicas pensando que son más santificados porque están siguiendo lo de las fiestas o tratando de cumplir con otras cosas, se convierte en otro método de tratar de hacer la santificación por las obras y acercarse más a la victoria sobre el pecado y no funciona. Saben, yo rechazo todo eso. Sí, bueno, también. yo Es creo totalmente que por ambos fe. están diciendo lo mismo. Sí, simplemente le estamos llamando al crecimiento un término diferente. Él le está llamando santificación progresiva y yo estoy diciendo que esa es una contradicción, pero lo importante para el creyente es que reconozca que cualquier problema de pecado que haya tenido, con el que esté lidiando en cualquier momento en su caminar cristiano, que ya fue conquistado. Absolutamente. Y esa libertad de El precio fue eso, pagado. la libertad de ese pecado se le dio a usted en el momento en el que usted nació de nuevo, usted fue santificado y libre Se nos del terminó pecado. el tiempo. No se pierda en la próxima programación. Gracias por acompañarnos.
en un estudio en la palabra.